Ejercicio 2.5. Resuelve el problema 2.4 con F igual a 350 libras. El 2.4 dice, la fuerza vertical actúa hacia abajo con A sobre el bastidor de dos miembros. Determine las magnitudes de las componentes de F dirigidas a lo largo de los ejes AB y AC. C a F, en este caso 350 para el ejercicio 2.5. Para resolver este ejercicio es necesario descomponer la fuerza F a lo largo de los ejes de los miembros, de AC y de AB. En el caso de la fuerza a lo largo de AC, vendrá en este sentido, por la dirección en la que se encuentra F. Para el caso de AC, voy a utilizar otro color y estaría en este sentido. Es necesario generar una resultante entre ambos vectores, es decir, sumar vectorialmente estas dos componentes para encontrar la resultante en F. Para eso vamos a clonar esta fuerza aquí, paralelamente al final de C. Esto va a ser la proyección, va a venir con línea punteada y en el mismo caso para la fuerza AC, igual al final, al principio del vector B, paralelamente del punto B hacia el final del otro vector. Esta también vendrá con línea punteada para notar que es la proyección, y la resultante no sería otra cosa que el vector que une la unión entre estos dos vectores con el final. Aquí vemos la unión de AB, el inicio de AB, el inicio de AC, y el vector quedaría así, ubicado exactamente en 90 grados hacia abajo. Esto que hemos resuelto en la primera parte es el paralelogramo. Después es necesario generar el diagrama de cuerpo libre. Para eso hay que utilizar uno de los dos triángulos que se han formado por el paralelogramo. También hay cómo formar un paralelogramo hacia abajo, pero en este caso por comodidad lo he hecho hacia la derecha. Voy a seleccionar las componentes y la fuerza resultante y las voy a clonar en la parte de acá. Esta parte de la derecha es el DCL o diagrama de cuerpo libre. Necesario colocar las fuerzas que están aquí en este DCL. En esta parte de aquí serían las 350 libras. Esta es la componente AB y la componente AC. FAC, FAB. En este caso, esta parte de acá abajo formaría un rectángulo, un triángulo de 90 grados, lo que quiere decir que estos son complementarios, 60 para que forme 90, y de la misma manera acá, para que formen 90, 45. Para encontrar este ángulo de aquí, es necesario generar un pequeño origen de coordenadas para descomponer estos ángulos. Este ángulo de aquí con este ángulo de acá son alternos de internos. Este de aquí también equivale a 45 grados. Y este de aquí de 30 grados también es alterno interno con este de acá. Entonces son 30 grados. 30 más 45 son 75. 75 grados. Ahora que conocemos todos los ángulos internos de nuestro triángulo y una de las componentes, es necesario encontrar las otras dos componentes o los otros dos lados de nuestro triángulo. Para eso vamos a utilizar la ley de senos o cosenos, como está en la parte de acá abajo. Y es fácil utilizar directamente la ley de senos con lo siguiente. Voy a empezar con el ángulo de 75. El seno de 75 sobre su lado opuesto, que es 350, es igual, y voy a utilizar uno de los dos ángulos restantes, en este caso el de 45, seno de 45 sobre su lado opuesto, que es FAC. Si solucionamos FAC, vamos a tener que es 350 por seno de 45 sobre seno de 75. La respuesta para FAC es igual a 256,2, que lo vamos a aproximar a 256 libras.
las unidades. Tenemos la primera componente. Vamos con la segunda componente, que va a ser de la misma manera, seno de 75. El lado opuesto a 75 era la resultante, 350, y ahora vamos a utilizar el ángulo restante, que es el de 60, sobre su lado opuesto, que es la componente FAB. Aquí se nota que la componente opuesta al ángulo de 60 es FAB. Si solucionamos FAB, vamos a tener lo siguiente: FAB despejando es 350 por el seno de 60 sobre el seno de 75. Resolviendo esto en la calculadora vamos a obtener lo siguiente, que FAB es igual a 313,8, lo aproximamos a 314 libras. Vamos a comprobar con la solución gráfica en AutoCAD y una pequeña comprobación en GeoGebra. Ok, para resolver en AutoCAD he generado líneas que representen los vectores con las unidades correspondientes al ejercicio, es decir, 350 para la fuerza resultante y las componentes que aún desconozco. Entonces tenemos 60 grados aquí para que sea ángulo complementario, y simplemente para comprobar la escala voy a revisar que este ángulo mida 45. El ángulo entre la componente y la resultante, 45 grados. Lo que queda por encontrar son las dimensiones de FAB. 314 coincide con la solución analítica, y con el color verde para FAC, que son 256, que de igual manera coincide con la solución analítica. Como había mencionado antes, se puede generar el paralelogramo hacia abajo, hacia la izquierda, para encontrar las componentes, y el resultado tendría que ser el mismo. Lo he hecho acá, hacia abajo, hacia la izquierda, otro paralelogramo, trasladando en esta parte de acá los 350 de la resultante. Aquí tenemos los 256 de FAC y 314 de FAB. En GeoGebra he pasado directamente a construir el triángulo con la solución, con la fuerza resultante, la fuerza AB y la fuerza AC. Hay que entender que si cambia el ángulo de una de las componentes, el módulo de esa componente también va a cambiar, haciéndose más grande o más pequeño. Aquí tenemos el triángulo y la fuerza R, resultante equivalente a 350. Lo único que tenemos que hacer es colocar el ángulo correcto. En el caso de la parte de abajo, el ángulo es de 60 y el ángulo superior es de 45. Una vez que coinciden los ángulos, revisamos las respuestas. FAC 256.22, que coincide con la respuesta analítica y la respuesta de AutoCAD, y FAB 313.8, que aproximamos a 314. De esta manera coincide con la respuesta analítica y la respuesta de AutoCAD. Finalmente comprobamos con las respuestas que vienen en la parte final del libro: el ejercicio 2.5 FAB 314 libras y FAC 256, lo que quiere decir que el ejercicio está correctamente resuelto.